Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 2 tocaremos la segunda parte del tema de derechos humanos que corresponde a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para poder diferenciar las funciones de los organismos americanos y de los organismos internacionales. En la primera pregunta tenemos el siguiente enunciado. Para que un Estado cumpla de manera vinculante los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no basta su adhesión, sino es necesario que. Entonces, los términos importantes dentro de este enunciado son los siguientes: derechos fundamentales, vinculante y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si hablamos nosotros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos dejando de lado toda documentación que sea referente a América en sí. Por ejemplo, ya no hablaríamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco hablaríamos del Pacto de San José. ¿Por qué? Porque el término Declaración Universal hace alusión a la Corte Internacional de Justicia y a los pactos de primera y segunda generación, como son civiles y políticos, sociales, económicos y culturales. El término vinculante también excluye la misma declaración en sí, porque la declaración, si bien es firmada por los países, no tiene un carácter obligatorio. No es obligatorio, porque no es un acuerdo. Todos lo van a cumplir, o lo reconocen mejor dicho, pero no hay una sanción por incumplir dicha declaración. Para que sea vinculante nos vamos a apoyar ¿en dónde? En los pactos, porque los pactos son un acuerdo en lo cual los países tienen un compromiso y además tienen una sanción al no ejecutar lo que dicen dichos pactos. Y los derechos fundamentales es la temática en la cual estamos trabajando. Y como sabemos, cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos específicamente, en primer lugar, en la primera generación, los cuales se llaman derechos civiles y políticos. Tenemos entonces, no basta adherirse a la declaración. ¿Qué se necesita para ser un Estado vinculado a dicha declaración? ¿Formar parte de la Convención Interamericana? No, porque ya hemos dicho que lo americano se excluye. Estar adscrito al organismo jurisdiccional de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, también se excluye. En todo caso sería la ONU, aunque hay una relación distinta entre pertenecer a la ONU, el adherirse a la declaración y el ser vinculado como Estado. Sea integrante de la ONU, es justo lo que yo les explicaba, va más allá de si perteneces o no a la ONU. Y la respuesta sería la letra C. Suscribe el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos porque los pactos son vinculantes. Una demanda judicial entre dos estados latinoamericanos fue admitida por la Corte Internacional de Justicia. Después de una larga deliberación documentada, el tribunal emitió un veredicto. Al conocer el fallo, el máximo representante de uno de los estados comunicó que su país se retiraba de dicho organismo. Tomando como base el caso, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto a dicho organismo internacional. Primero, tenemos que reconocer cuál es el organismo internacional. En este caso es la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son los participantes? Son dos estados latinoamericanos. Y el problema, que un país se retira de dicho organismo. Empezamos a trabajar entonces. 1. ¿El presidente de la República tiene potestad para objetar el fallo? No, porque todo fallo de las Cortes Internacionales es inapelable. ¿En dónde? En otro organismo que no sea la misma Corte, obviamente. El Estado afectado por la sentencia tiene potestad para renunciar a la Corte, y eso también es falso.
Porque dice el artículo 94 de la Carta de la ONU que cada miembro se compromete a cumplir la decisión de la Corte. No puede renunciar. Obviamente, para renunciar tendría que ser un Estado que no tiene un proceso judicial abierto en la Corte. Pero si renuncias durante la emisión del veredicto, entonces no es válido. El dictamen es jurídicamente vinculante y no se puede apelar. Es verdadero porque los dictámenes vinculan a los estados y los obligan a cumplirlos y no puede ser apelado más que en alguna instancia de la misma, aunque la ley dice que no son apelables, pero siempre hay mecanismos para trabajar en la misma corte. ¿El Estado disconforme con la sentencia puede apelar al Consejo de Seguridad? No, porque ya hemos dicho que no se puede apelar fuera de la Corte ante otro organismo de la ONU. Letra D. Un dirigente social es perseguido por sus opiniones políticas de manera sistemática. Su caso estuvo judicializado con veredicto desfavorable. Incluso los miembros del Tribunal Constitucional reafirman la sentencia denegatoria de habeas corpus presentado por su abogado. Después de agotar las instancias nacionales, el afectado puede elevar su denuncia a... Vamos a entender los puntos importantes de este procedimiento. Es un dirigente social, estuvo su caso judicializado, veredicto en contra de él, le denegan el habeas corpus y al no tener apoyo del Poder Judicial ni haberse cumplido o no se puede ejecutar ninguna garantía constitucional, ¿qué pasaría? Dice la ley que si uno no tiene apoyo en su país frente a la protección de derechos humanos, uno puede acudir a un organismo internacional que tenga que ver con derechos humanos. Cada continente tiene su propio organismo. En el caso de América, la OEA tiene su organismo que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema está en que ninguna persona natural puede asistir a las cortes, ni la interamericana ni la judicial. Solamente pueden ir personas jurídicas. ¿Qué se hace en este caso? Uno acude primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera, que es la Corte, tiene su sede en San José, mientras que la segunda, que es la Comisión, tiene su sede en Washington. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿A dónde podría acudir el abogado? Al pacto. Uno no acude al pacto, tendría que ser un lugar. Comisión, Corte Interamericana, observar los pactos. Y nos quedaría Comisión Interamericana porque sabemos que no puede ir a la Corte directamente. Letra B. En una provincia, un grupo de ciudadanos son detenidos y encarcelados sin justificación por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Con esta detención el gobierno estaría criminalizando la protesta social. Según el caso expuesto, ¿cuál de los siguientes organismos podría asumir la defensa legal de los ciudadanos? Entonces encontramos el problema. Es un grupo de ciudadanos encarcelados sin justificación por realizar protesta pacífica. Ellos mismos lo mencionan, protesta sin violencia. ¿Pueden acudir a la Asociación Negra de Defensa, Promoción y Derechos Humanos? No, porque esta actúa contra el racismo. De ahí viene su término de asociación negra. De consumidores tampoco, porque no es un producto ni empresa. Movimiento Manuela Ramos o Pro Derechos Humanos. Como sabemos, Movimiento Manuela Ramos hace defensa a la mujer. Y nos quedaría entonces la letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido el bloque de derechos humanos y la próxima clase iniciaremos el bloque de ciudadanía.